Como le indicaba, vamos a ver un poco de cálculo, ¿sí? De ciertas variables que se utilizan en lo que son máquinas eléctricas, sea cual sea el tipo, no sea transformador, motor, generador, o sea alimentación DC o AC. Entonces, por esa parte, vamos a ver lo que es potencia. Potencia. ¿Quién me dice lo que es potencia? La palabra potencia. ¿Qué significa para ustedes potencia? ¿Qué significa potencia? Profe, acá estamos hablando, creo, un número elevado a una cierta cantidad. ¿Mande? En otro sentido, un número elevado a cierta cantidad. Un número elevado de cierta cantidad. Por ejemplo, Tipo 5 elevado al cubo. potencia. Ya. ¿Quién tiene otro concepto diferente? Fuerza, fuerza. Fuerza. Ya, dice que es la fuerza. Por ejemplo, cuando dicen que una persona es potente, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando una persona dicen que es potente? Que tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, la potencia es una determinada fuerza que ejerce una persona, ¿no? En este caso, vamos a ver hablar sobre lo que es potencia eléctrica. Por aquí, potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es el trabajo o fuerza ejercido en un determinado tiempo, ¿sí? Si la potencia eléctrica es el trabajo ejercido en un determinado tiempo, ¿no? En este caso lo que es parte eléctrica. Y su unidad de medida es el watt, o también conocido, hacerle igual aquí, como vatio, ¿no? Vatio, watt o vatio, ¿sí? ¿Se ha escuchado esa palabra? Watt o vatio. ¿Quién ha escuchado lo que es un watt o un vatio? Es como una unidad de medida. Es una unidad de medida, es la unidad de medida de la potencia. De la potencia eléctrica. Por ejemplo, Lo su que hay en los vivienda. focos. Díganme. Eso es lo que hay en los focos. Claro. Todo elemento eléctrico tiene una determinada potencia. No solamente los focos, las computadoras, los cargadores, televisores, equipos de sonido, aire acondicionado, todo tiene una potencia determinada. Si usted ve en sus cargadores de teléfono, que hay unas letras pequeñas a un costado, ahí indica cuánta potencia consume, cuánta potencia de trabajo genera, ¿no? Puede ser 3 vatios, 5 vatios, los focos pueden ser 100 vatios, 9 vatios, depende, ¿no? ¿Sí? Y esta potencia eléctrica es la que nos cobran mes a mes en la planilla de servicio básico. A usted le cobran la potencia que ocupa en un determinado tiempo. Usted le cobran, si usted ve la planilla de su casa, les cobran los kilovatios hora. ¿Sí? Es decir, cuántos kilovatios usted consume en un determinado tiempo, ¿no? ¿Sí? La unidad básica, como le decía, es el watt o el vatio, y se dice que un kilovatio, que se abrevia kW, es igual, a ver si puedo colocar igual,
No tiene igual, ya. 1 kilovatio es igual a 1000 vatios, ¿no? Como le decía, en las viviendas le cobran los kilovatios hora. Mientras usted más kilovatios hora consume en su vivienda, la planilla de servicio básico va a ser mayor. Por eso, por ejemplo, en la parte de iluminación, que son los focos, existen diferentes tipos, ¿no? Existen focos LED, compactos, incandescentes, fluorescentes. En la actualidad se utilizan más lo que son los LED, que tienen poco consumo. Disculpe, los LED, ¿sí? Los incandescentes tienen mayor consumo, que son con un filamento que se calienta más. Lo que son los focos amarillos, ¿no? Por ejemplo, un foco incandescente, consume 100 vatios, ¿no? Que es que casi está obsoleto en desuso, ¿no? Y un foco LED, que creo que todos tenemos en la casa, consume entre 9 vatios hasta máximo 20 vatios, ¿no? ¿Sí? Genera la misma iluminación, pero consume menos potencia, por lo cual nos ayuda a disminuir el costo energético y el costo de la planilla de energía. Como decían antes, todo elemento eléctrico, toda máquina eléctrica, que vamos a tocar esa parte del tema, consume una determinada potencia, es decir, que genera un trabajo en un determinado tiempo. ¿Sí? Preguntas sobre esta parte de aquí para pasar a la parte de máquina. ¿Estamos claros, no? Bueno, Sí, profe, está claro. ya. Déjenme hacer para atrás. ¿Sí? Entonces, así la mismo la máquina eléctrica, sea motor, transformador, generador, ¿sí? Consumen una determinada potencia. Por ejemplo, si ustedes ven una máquina, los taladros, moladoras, cortadoras, motores, ¿sí? Al lado hay una plaquita que se conoce como placa de datos. En esa placa de datos indica la información y los criterios mínimos para que funcione esa máquina, ¿sí? Los datos de fábrica. Se puede ver cualquier elemento, ¿no? Siempre hay un costado de los televisores. Ustedes se van en la parte de atrás, hay una plaquita. Ahí dice potencia, ahí dice P, tanta cantidad, vatios. Las neveras también, a un costado, tanta cantidad de vatios. Ahorita en la actualidad en las neveras, hablando de potencia, existen las neveras y electrodomésticos de bajo consumo, que tienen alto grado de eficiencia energética, es decir, que producen el mismo trabajo, pero con la necesidad de menos potencia. Entonces, en la parte frontal de las neveras existe una etiqueta que indica en colores A, B, C, D, E. ¿Sí? Los que están con la letra A significa que generan necesitan menos potencia para trabajar en la parte frontal. Así como los televisores vienen con una etiqueta. Entonces, si tenemos un motor, dígame, Kiara. Profe, y en las centrales hidroeléctricas se ocupa una unidad de medida mayor, diga. Claro, sí, ellos generan grandes potencias, ¿no? ¿Sí? Para abastecer todo el sistema eléctrico del país, ¿no? Como le decía antes, tenemos algunas hidroeléctricas en el país, tenemos termoeléctricas que funcionan con gas o diésel, y también tenemos eólica. Todas esas centrales generan potencia para que las casas puedan funcionar. Nos alimenta la vivienda con una cierta cantidad de potencia, ¿sí? Y todas están conectadas en un sistema que se conoce como SNI, ¿sí? Sistema Nacional Interconectado. Donde están todas las centrales, es un círculo. Entonces, cuando una falla o tiene un problema, otra ingresa para alimentar un sector determinado del país, ¿no? Pero pasa el caso en la actualidad que no estamos generando la potencia necesaria para alimentar a todo el país.
porque lamentablemente por cuestiones gubernamentales, cuestiones de abuso de precio, fiscalizaciones, auditoría, muchas centrales hidroeléctricas están paralizadas, ¿sí? Hace algunos años se construyó lo que es la más grande, ¿sí? Que es la Coca-Cola Sinclair, que se pensaba abastecer al 25% del suministro nacional. El 25%, la cuarta parte del país, dependíamos de una central. Y esa central ahorita está paralizada porque hubo sobreprecio y mala adquisición de materiales. Entonces, justamente ayer leí una noticia que actualmente el sistema energético del país está en emergencia. Ya se están dando apagones. Si no conocían, algunos creo que sí conocen. El día de hoy hubo apagón en Guayaquil, en la mañana, en un cantón de Santa Elena y también en Muisne. En Muisne hubo apagón de 6 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque no generamos la suficiente potencia para abastecer a todo el país. Entonces, si le damos a una parte del país potencia para que se alimente, tenga energía eléctrica, debemos quitarle a otro lugar. Y esto pasa porque, aparte de eso, las centrales hidroeléctricas ahorita, en la actualidad, por época de sequía, están en lo que se conoce como estiaje, es decir, los niveles de embalse del agua no son lo suficientes para poder producir energía. Debemos comprarle energía a Colombia, pero Colombia tiene el mismo problema que el Ecuador. Entonces, ellos prefieren alimentar a su país que venderle al Ecuador, ¿sí? Y ahora estaba viendo justamente que las empresas privadas de Colombia, porque las públicas no nos quieren vender el kilovatio hora están casi 10 centavos. Quieren venderla a 50, quieren aprovechar la necesidad del Ecuador para venderle más cara y creo que si el Ecuador compra más caro, por lo menos estos tiempos vamos a tener que pagar más de servicio básico de energía eléctrica. Esperemos que no pase nada. Entonces eso, en base a la pregunta que decía la compañera, ahora sí iba a explicar lo de las máquinas eléctricas. ¿Cómo hago circular? A ver, creo que este no tiene para hacer Facebook. A ver, tenés que escribir. Entonces un motor, ¿sí? A un motor le ingresa un determinado número de potencia, ¿sí? Un determinado número de potencia eléctrica que ya da la fábrica y sale otra potencia diferente, ¿sí? Entonces, aquí ingresa una potencia eléctrica, potencia de entrada, y tenemos lo que es una potencia de salida. Esta potencia de entrada también se la conoce como potencia absorbida. Y acá también se la conoce como potencia útil, ¿ya? Entonces ingresa una potencia y sale otra potencia diferente. No solamente en los motores, sino en cualquier tipo de máquinas eléctricas. ¿Cuál piensan que es más importante? ¿La absorbida, la entrada o la potencia de salida? ¿Cuál piensa que es más importante en una máquina? La de entrar, creo La yo. entrada, profe. A ver, ¿por Si qué la la entrada no entrada? funciona, Entrada, Dice, prof. si la entrada no Oh, funciona, pues no prendería la máquina. ya, no prendería. Ya. ¿Quién piensa igual, quién piensa diferente? ¿No piensa que la entrada? No, la potencia más importante es la de salida, la útil, porque es la que se aprovecha. Yo puedo tener aquí en una máquina, motor, transformador o generador, aquí puedo tener aquí
100 vatios de potencia de entrada. ¿Ustedes qué creen que va a salir la misma cantidad? ¿Sale más, sale menos o sale igual? Si tengo 100 vatios de entrada, un ejemplo, Sale menos, creo, digo yo. ya sale menos. ¿Por qué piensa que sale menos? A ver, creo que Sale más sí. porque es útil. Ya sale más, dice compañera. Sale menos. Sí, aquí puede ser 98, 90, pero nunca va a ser 100. Porque toda máquina, cuando comienza a funcionar, comienza a generar un tipo de trabajo que genera pérdidas. ¿Sí? Aquí en la mitad, en el proceso de trabajo, va a existir una pérdida de potencia. ¿Sí? Potencia perdida. Porque, por ejemplo, los motores, cuando comienza el funcionamiento, comienza a sobrecalentarse. Producto porque tiene bobinas. Las bobinas son conductores. Y los conductores, cuando comienzan a trabajar, se comienzan a calentar. Aumenta la temperatura. Producto de ese aumento de la temperatura, ahí en la mitad, antes que salga la potencia, genera pérdida. También cuando comienza a moverse las partes mecánicas, si las partes mecánicas del motor, también genera pérdida. Todos estos productos de trabajo provocan que la potencia que ingrese nunca va a ser la potencia que sale. Por eso se dice que no existe máquina perfecta. En la actualidad no existe máquina perfecta. Toda máquina, así genere mínimas pérdidas, tiene un grado, un porcentual de pérdida. ¿Sí? Producto de trabajo. ¿Sí? Producto de trabajo que se está ejecutando. Entonces, si usted tiene una plaquita de un motor que dice 100 vatios, lo que me sale no son 100 vatios, va a ser menos. ¿Sí? La eficiencia va a ser menos. La eficiencia de las máquinas eléctricas. ¿Sí? Una licuadora, una licuadora, una lavadora que tiene motores, un ventilador que tiene motores, el trabajo que se aprovecha no es el 100%. Por ejemplo, el caso de los motores. Si ustedes han visto un motor, en la parte de atrás tiene un sistema de enfriamiento, tiene un ventilador. ¿Para qué piensa que es ese ventilador que tienen los motores en la parte de atrás? ¿Quién me dice? Para enfriar, para que no se caliente. Ya. Así como en Para, los parlantes. mande. Así como en los parlantes. Pues hay parlantes que tienen como un pequeño ventilador ahí atrás. Ya Es los cuando se parlantes, calienta. exacto. Los DVD, los PlayStation, ¿sí? Tienen un ventilador, ¿sí? Porque son máquinas. Cuando usted lo conecta y comienza a funcionar, se comienza a sobrecalentar. Si no está ese ventilador, se va a comenzar a sobrecalentar demasiado y se va a quemar. Adicional a eso que la potencia va a disminuir. Entonces, toda máquina tiene un sistema de enfriamiento, ¿no? Para disminuir el calentamiento del motor producto del trabajo. Como decía, todo máquina tiene bobinas que se calientan y va a generar pérdida, ¿no? Entonces, te indicaba, no existe ninguna máquina que sea 100% eficiente, ¿sí? Lo que es la eficiencia. La palabra eficiencia, ¿sí? ¿Quién me dice qué significa la palabra eficiencia? ¿Qué significa la palabra eficiencia? Nadie. Nos vamos preguntando entonces. Víctor, ¿para usted qué es la palabra eficiencia? ¿Qué significa eficiencia? Profe, de eficiencia viene siendo, por decir, que
que un motor esté apto para su funcionamiento ¿Ya? y sea eficaz. Cuando a usted le dicen, usted es una persona eficiente, ¿qué quieren decir? Que es una persona acta de Que lo una- Que hace un buen trabajo. Ya, que hace un buen trabajo, ¿no? claro, ¿Ya? Sí, entonces, la eficiencia indica, o sea, la capacidad de aprovechamiento de una determinada actividad. Existen personas, por ejemplo, que son más eficientes que el otro. Si yo voy a suponer, a ustedes le coloco a hacer una puerta, soldar marcos para una ventana, ya, ¿sí? somos eficientes. Ya. A dos personas, voy a suponer, voy a tomar dos nombres, ¿no? Gustavo y Dustin, ¿no? Le coloco la misma cantidad de material, ¿sí? Para que me hagan el mismo trabajo. Uno, ¿sí? Dustin me lo hace bien el trabajo en más tiempo, ¿sí? Y Gustavo me hace mal el trabajo en menos tiempo. ¿Quién es más eficiente? ¿El que hace bien el Gustavo. trabajo en más tiempo o el que hace mal el trabajo en menos tiempo? Dustin, que hace buen trabajo en más tiempo. Exactamente. Exacto, ¿sí? No importa la cantidad de tiempo, ¿no? Una cosa es eficacia, ¿sí? La prontitud para hacer una cosa, ¿no? Eficaz, ser eficaz. Y eficiente es la calidad de que uno hace, ¿sí? Entonces, eso es eficiencia. Y así mismo las máquinas, existen máquinas más eficientes que las otras. Así como le indicaba lo de la potencia, en la placa de datos, que voy a hacer unas placas, ¿no? Para indicarle. Placa de datos. En toda máquina indica lo que es la eficiencia. Dice EFF. Y dice EFF o también sabe decir N, ¿no? N en minúscula. Eso es la eficiencia, ¿no? Es decir, la cantidad, el porcentaje de potencia que aprovecha la máquina. Ahí le va a decir 92%, 85%, 95%. Mientras más alto sea ese porcentaje, es decir, que más potencia se aprovecha en la salida, ¿no? Por ejemplo, esta máquina de aquí ingresa 100 vatios y sale 98 vatios. ¿Qué porcentaje de eficiencia se aprovecha en la salida? ¿Qué porcentaje de potencia se aprovecha? ¿Cómo, Con esos profe? datos que ¿Cómo? están ahí. ¿Cuánto? Digo, ¿cómo? Repite la pregunta, por favor. Ya. Tengo 100 vatios de entradas y 98 vatios de la salida, ¿sí? ¿Qué porcentaje de potencia o de eficiencia se aprovecha a la salida de ese motor? Si ingresan 100, 98%. exacto, 98%, ¿sí? Si del 100% de la potencia que ingresa, 98% se aprovecha. Ese 98%, ese porcentaje, es la eficiencia. Y una fórmula básica, ¿sí? Que dice que la eficiencia es, vamos a colocarle N, que no sé por qué no sale igual ahí. Ahí está, ya. Es igual a la potencia útil o potencia de salida, es lo mismo, ¿no? Sobre la potencia absorbida, y todo esto multiplicado por 100. Esa es la fórmula de eficiencia para cualquier tipo de máquina, ¿ya? ¿Sí? Esa es la fórmula de eficiencia para cualquier tipo de máquina. ¿Eficiencia o potencia, profe? Eficiencia, ¿sí? N significa La, eficiencia. la eficiencia N o ¿en qué unidad EFF, tiene que ser? mande, ¿En qué unidad tiene que terminar la eficiencia? ¿Qué unidad? en ¿Porcentaje? porcentaje, en por ciento, Ah, porcentaje, ahí ya. sí, en porcentaje, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en este caso, si usted divide 100 para 98, sale 0.98 por 100, 98%. ¿Sí? Y así puedo hacer el cálculo en cualquier tipo de máquina, ¿no? ¿Sí? Potencia útil sobre potencia absorbida por 100 y saco la eficiencia de una máquina eléctrica, ¿sí? ¿Entendía esta parte de la fórmula? ¿Tienen preguntas? Para hacer unos ejercicios con esa fórmula. ¿No hay pregunta? Bueno. Haga otro ejercicio, profe. Otro ejercicio Ya. para que quede claro. Ya, ok. A ver, primero, esta potencia absorbida, esta parte de aquí, esta potencia absorbida, o potencia de entrada también conocidamente, siempre va a ser la que indica la placa, ¿no? Entonces usted se va a la plaquita y me indica la potencia de entrada o la potencia que da el fabricante. Siempre va a ser la que indica la placa. Entonces, voy a tener ese dato y también voy a tener, también indica la eficiencia, ¿ya? Siempre la que indica la placa. Ahora, un ejemplo. Voy a suponer que tengo una máquina, sea cual sea la máquina, que tiene una potencia entrada de 746 vatios. ¿Sí? Eso me indica la placa, tiene 746 vatios. Y me dice que la potencia de salida útil después del trabajo de la máquina son 700 vatios. Ingresa 746 y salen 700 vatios. Quiero saber cuál es la eficiencia de esa máquina. ¿Sí? Quiero saber cuál es el porcentaje de eficiencia o potencia que se aprovecha en esa máquina. ¿Qué debo hacer? Dividir y multiplicar. Ya, hagan eso y me dicen el porcentaje. 93.8%. ¿Cuánto? 93.8. A ver, vamos a ver. Hagan el cálculo de los demás para verificar. Aquí va acá. Profe, sale 93,8. Ya, 93,8, ¿no? Entonces, es una fórmula fácil de aplicar. Entonces, potencia útil, 700 vatios dividido para 746. Y esto multiplicado por 100. Entonces, 700 dividido para 746 sale 0.938. Y esto por 100 sale 93.8. Es decir, que la potencia que se aprovecha es del 93.98%, casi 94%, ¿sí? ¿Está entendida la fórmula? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está claro? Dice Mazo que está claro. Bueno, vamos a aplicar la misma fórmula, pero tomando en cuenta otra variable. Voy a suponer que tengo otra máquina, pero en esta máquina me dan dos datos en la placa. Me dice que la máquina tiene una potencia de 820 vatios y la eficiencia de esta máquina es la potencia, y la eficiencia es del 95%. Eso lo me da la placa, ¿no? Quiero saber cuánta es la potencia útil, la potencia que sale. ¿Cómo haría en ese caso? Hay que despejar, pues, profe. Ya, Despejar potencia útil. claro, de la fórmula hay que despejar potencia útil para conocerla en base a los datos. Hagan eso y me indican cuánta potencia se aprovecha.
¿Cuándo sale la potencia de salida? ¿Quién ya culminó? Antes que se nos acabe el tiempo. Profe, profe, escuche, yo, o sea, hice dos formas. ¿Cómo es? A ver. Yo dividí 820 para 95% que da un valor de 863. Y en la otra que yo multipliqué sería 820 por el 95% que da 800 por el 25% sale 70, sale 120, 820 A ver, en el primer sale caso, ¿cuánto le sale en el segundo caso? 77,9, ahí se lo redondea a 78. Ya. Las dos están mal. ¿Por qué pensé que están mal? Analizando el dato que se le salió. Me dice que en el primero sale 863. Si se da cuenta, el valor que le sale es mayor al primero, a la entrada. Nunca la salida va a ser mayor a la entrada. Entonces, ese está mal. Y en el segundo, que sale 70 y pico, si se da cuenta, el eficiente es casi 95%, es bien alto. No puede salir tan bajo. Entonces, de las dos maneras, está mal. Solamente debes despejar de la fórmula. ¿Cómo queda la fórmula? Por allá la potencia de salida. Ah, bueno, porque usted nunca dijo que la salida puede ser, o sea, puede ser mayor, puede ser No, menor. no, no. Eso nunca dijo. No, no. Lo que preguntaba en antes, que hice la pregunta, que si era mayor, menor o igual. Siempre la salida va a ser menor, ¿sí? Y la Porque se entrada va mayor. perdiendo. Siempre en el trabajo de la máquina se pierde potencia. Siempre va a ser menor. Nunca va a ser Ah, esa igual, parte no entendí. sí, nunca va a ser igual y nunca va a ser mayor. Siempre va a ser menor. Porque, como decía, en el trabajo del motor por sobrecalentamiento y movimiento mecánico existen pérdidas. Entonces, si ingresan 820, no van a salir 820. Siempre va a ser un valor menor. A ver, ¿cómo queda la fórmula? El despeje. Vamos a ir a potencia útil, ¿verdad? Que es la potencia de salida. Potencia útil. ¿A qué es igual a potencia útil? Despejando. Sería la eficiencia sobre la absorbida. A ver, dice que es igual a la eficiencia sobre la absorbida. Seguro que está en el despeje. Ya dice la ley de despeje. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que está dividiendo, Ahí pasa. a ver, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, vamos a ver cómo le enseñan en matemáticas. Entonces, la potencia útil está aquí. Voy a despejar esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, la potencia absorbida está dividiendo, va a pasar a este lado, pasa a multiplicar. Es decir, que queda N por potencia absorbida. ¿Y qué pasa con el 100? ¿Pasa a multiplicar o pasa a dividir? A A dividir. dividir. A dividir, si entonces queda sobre 100. ¿Ya? Entonces, potencia útil es igual a eficiencia por potencia absorbida sobre 100. Hagan ese cálculo antes que se nos acabe el tiempo. Entonces, Pues no 95, sé si estoy mal, pero me sale 779. sí, sale 779. Lo mismo me sale. ¿Ya? Entonces, la potencia útil de esta máquina, pues, es decir, que es la que se aprovecha,
es de 779. Y así con esta fórmula ustedes pueden hallar eficiencia, pueden hallar potencia útil y también pueden hallar potencia absorbida, ¿sí? Se nos acaba el tiempo, tenemos menos de un minuto. Bueno, tenemos menos de 2 minutos. La siguiente clase, la próxima semana, continuamos con este tema y vamos a ver lo que son las placas, características de las máquinas eléctricas. ¿Pregunta hasta ahí? Sí, te entendía, profe. Ya, ok. Sí, Igualmente sí, yo sí está claro el tema, profe. en unos 10 minutos subo los 2 videos, ¿sí? 10 minutos están subidos los 2 videos al aula virtual. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Coloquen presente su nombre y nos vemos la próxima semana. Los que no entendieron pueden ver el video detenidamente cuando tengan un poco de tiempo. Los que ya colocaron presente pueden salir y que tengan buenas noches.